En esta investigación que has llevado a cabo ya en varias partes, nos has presentado pues todo lo desafortunado que está pasando la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esta universidad que se edificó, que se creó después de muchísimos años en que no se generaba una nueva universidad en la capital del país y no sé si en México. Esta investigación que pues has acompañado con imágenes de nuestros compañeros en la producción y que pues muestra evidencia de pues sí, el abandono en que están algunos edificios y plantas académicas. Así es, Erika Ramírez, y pues sí, señalar que se trata de una institución muy noble, con unos alcances realmente muy importantes con respecto de la educación pública en México, que recupera pues las mejores tradiciones de la educación pública de este país. Y que decíamos, por eso también importa mucho lo que ocurra ahí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y como bien comentas, Erika Ramírez, hemos dado seguimiento por entregas ya a esta situación, que han derivado en edificios que no se han construido o no se han terminado sus construcciones, que están sin utilizar, fraudes que también probablemente se habrían hecho al erario de esta universidad, denuncias que están en curso tanto de carácter penal como de carácter administrativo, es decir, una suerte muy desafortunada que también ha padecido la universidad, y que también se inscribe al interior de una lucha política. Tendríamos que señalarlo, no podemos cerrar los ojos a lo que también ocurre al interior de la UACM, y que es una disputa también por la universidad. Esperemos que lo que prive sea el proyecto, que el proyecto no se traicione, que el proyecto siga adelante como se ha venido pues desarrollando, construyendo, decíamos, que recuperando las mejores tradiciones de la educación pública en este país, y en particularmente la educación de carácter o de nivel superior. Hoy lo que estamos presentando tiene que ver, sí, con los edificios, con los inmuebles de los planteles, de cada uno de los planteles de esta universidad. Y si en otras ocasiones nos hemos referido a aquellos que nunca terminaron de construirse, que todavía están ahí, algunos en obras negras o algunos ya muy avanzados, pero que siguen siendo, estando sin ocupar por parte de académicos universitarios, de estudiantes también, y de el cuerpo administrativo, pues hoy estamos hablando de aquellos que sí están en funciones, pero que estuvieron funcionando sin que se contara con los instrumentos de carácter documental que dieran cuenta del nivel de riesgo que tienen o tenían estas instituciones. Tenemos que incluso, pues hay el caso de dos inmuebles, dos cuerpos constructivos de esta universidad, pues con riesgo de colapso inminente, que hay que señalarlo, no están ocupados. También de lo que se trata precisamente es de no alarmar a la población estudiantil. Estos que sí tienen ya un asunto de colapso inminente no están ocupados, pero hay muchos otros que tienen riesgo alto, otros que tienen riesgo medio y otros que tienen riesgo bajo. Prácticamente todos los edificios de la UACM pues requieren de algún tipo de intervención, aunque algunos son en efecto de cuestiones mínimas, solamente de mantenimiento, y por lo tanto tienen un riesgo bajo, pero algunas otras tienen riesgo medio y otras tienen riesgo alto, y decíamos que en el caso de dos, colapso. Aquí lo que tendríamos que destacar, Erika, en un primer momento, digamos, es que estas evaluaciones que tenían que haberse hecho, que incluso ordena la propia normativa, pues durante muchos años no se hicieron. No se hicieron porque se consideraban que prácticamente eran trámites que, bueno, pues solamente tendrían que hacerse como tal, sin tener conciencia plena de lo que significaba. Una vez que ocurren estos terremotos de 2017, Erika, bueno, pues se ordenan precisamente estos estudios técnicos que determinarían el nivel de seguridad de los edificios, y es donde entonces se encuentra que no contaban con las constancias de seguridad estructural que la propia normativa obliga. Por supuesto que se han hecho ya, la propia administración
de la rectoría de la UACM en ese entonces, después de los terremotos, llevó a cabo una serie de estudios para tener claridad sobre cuáles presentaban lo que decíamos riesgo bajo, medio y alto, y cuáles también incluso con colapso. Y tendríamos que señalar que después, ya durante la actual administración, pues no se ha terminado la evaluación de estos inmuebles, una evaluación que vendría a señalar en dónde estamos parados con respecto de las obras en la UACM. Por un lado, sí, dónde estamos parados con aquellas obras que ya están ahí construidas y que no se pueden utilizar porque no están terminadas o porque han sufrido un deterioro importante, y también cuáles son la situación de estas otras que incluso sí se están utilizando, pero que hay que determinar de manera clara cuál es el nivel de riesgo. Y resulta que, bueno, pues no obstante que ya debieron de haberse entregado estos resultados, pues no, todavía no se entregan. Esto por parte de la asociación AMDROC, conocida como AMDROC, que comenzó incluso, también hay que decirlo, a trabajar antes de que se firmaran los contratos con esta asociación, y que debió de haber entregado ya desde hace algunos meses los resultados y todavía no los ha entregado. Y también la universidad no ha iniciado todavía ningún tipo de... tendremos que señalar, no ha iniciado ningún tipo de procedimiento sancionatorio en contra de esta asociación AMDROC, a pesar de que ya ha incumplido con lo que se pactó en un primer contrato. Así es, y bueno, tuviste acceso a estos oficios que fueron fechados entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2020, elaborados por el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México y dirigidos por la rectora de la universidad, esta rectora, la doctora Tania Rodríguez Mora. Y bueno, en esta investigación que nos muestras y que pueden consultar ustedes a través de nuestra página www.contralinea.com.mx, nos mencionas que el alto riesgo de colapso se encuentra en el plantel Casa del Conde de Regla, ubicado en la calle República del Salvador, en el centro histórico, según el oficio ISCF, diagonal DG, diagonal 2020, diagonal 1422. Y en igual situación aparece el muro perimetral de la casa del plantel Casa Abierta en la alcaldía Iztapalapa, como advierte el oficio ISCDF, diagonal DG, diagonal 2020, diagonal 1324. En este último se observan severos asentamientos diferenciales, desplomes, y existe una grieta de tensión en el suelo. Así es, esto que comentas, Erika Ramírez, se trata precisamente de estos oficios que como bien comentas, bueno, pues se elaboraron por el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, y que tendríamos que señalar, de estos oficios se desprende que 2 inmuebles de esta UACM presentaban alto riesgo de colapso y 3 más alto riesgo. Y además en riesgo medio se encontraban 49 y otros 24 en riesgo bajo. Y como decíamos, prácticamente ninguno estaba exento de necesitar al menos mantenimiento. Y también aclarando, estos que se encuentran en riesgo de alto de colapso no están siendo ocupados, es decir, no hay personas que pudieran estar en riesgo por estar en estos inmuebles, no están. Sin embargo, sí se estuvieron utilizando antes de que se contaran con los dictámenes que decíamos ocurrieron después del 2017. De hecho, tendríamos que destacar el caso de que hay 3, como decíamos, 3 inmuebles con alto riesgo. 2 son parte de este complejo ubicado en José T. Cuellar, en la colonia obrera, allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros hemos ya también hecho un trabajo que se ha publicado en la revista impresa de Contralínea y también en www.contralinea.com.mx. Y ha sido motivo de otra emisión de este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Se trata de un edificio que se adquirió para que fuera la sede de la rectoría, y resulta que hasta la fecha, por una serie de situaciones que han ocurrido ya después en más de 4 años de que se haya adquirido, pues el edificio se ha venido deteriorando y está sin posibilidades de ser ocupado. Y hoy, como dicen aquí, pues hay algunos cuerpos de este complejo que pues presentan
presentan esta situación de alto riesgo en el inmueble porque se encontró que se ha perdido pérdida de verticalidad y fisuras en elementos de concreto. Pero hay otro inmueble en alto riesgo, estamos hablando de los que no son alto riesgo de colapso, solamente en alto riesgo, que de suyo ya es peligroso, es el que se encuentra en la otrora estancia infantil ubicada en el complejo Casa Abierta en la alcaldía de Iztapalapa, a la que ya te referías, Erika Ramírez, donde ya se observan grietas de tensión en el suelo. Ahí estaba funcionando el Centro Comunitario Madres Educadoras, Mujeres por el Bienestar Infantil, y al momento de la evaluación del centro se encontraba en funcionamiento. Por ello, en la opinión técnica a la cual tuvimos acceso, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se recomienda de manera textual la reubicación inmediata de esta guardería. El asunto es que por años la UACM no contó con revisión técnica alguna, me refiero con estos documentos, sobre la situación en que se encuentran sus inmuebles en incumplimiento de la normatividad de protección civil de la ciudad, y solo hasta que se presentaron los sismos de 2017 se ordenó evaluar las estructuras físicas de los inmuebles. De hecho, en cada revisión que se hizo, se informó a la UACM que no contaban con documentos que avalaran la seguridad de de los inmuebles, y por lo tanto se le obligaba de manera, dice así, debe proceder obligatoriamente para obtener los documentos en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Se refiere a las constancias de seguridad estructural que no contaron durante mucho tiempo, un tiempo indeterminado, los inmuebles de la UACM. Así, eso sí, muy bueno. En esta investigación comentas que hasta 10 edificios de este tipo recibió la universidad entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre de 2017. Estamos viendo en la pantalla imágenes que pues pudieron tomar de Javier Alvarado, de cómo algunas se encuentran algunas de las instalaciones de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pudieron ver, pues sí, la condición en la que se encuentran. Ahí vemos el abandono, el deterioro y pues la falta de estudios que ya documentas tú en esta investigación para pues saber en qué situación de riesgo se encuentran aquí. Pues la duda sería, Sosimo, ¿cuánto dinero se invirtió en estas unidades que pues vemos no se han podido utilizar, siguen ahí abandonadas, no se ha podido avanzar en su uso, como es el edificio de rectoría, y son recursos, hay que destacarlo, del erario público que fueron suministrados en esta universidad? Así es, bueno, pues las autoridades actuales de la UACM han cifrado entre 300 y 400 millones de pesos el desfalco en términos generales. No solamente por las compras, por los edificios sin terminar, también por los estudios que han tenido que pagar precisamente para determinar las afectaciones o la situación real de cada inmueble. Entraremos al detalle un poquito más adelante. Precisamente las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla son del plantel de San Lorenzo Tezonco. Las que veíamos hace un momento son las de el viejo hotel que sería la sede, que se adquirió para ser la sede de la rectoría y que está, decíamos, sin poder utilizarse. Entonces sí, tuvimos la oportunidad, son imágenes que recopiló de Javier Alvarado, y que en ese trabajo que hemos ido presentando por entregas en Contralínea Periodismo de Investigación. Y me gustaría, si es que podemos pasar a una parte de las entrevistas que hicimos tanto con la rectora, la doctora Tania Rodríguez Mora, como con el ex rector el doctor Hugo Aboites. Tenemos en una primera instancia lo que nos dice la rectora Tania Rodríguez Mora, quien pues ella nos habla precisamente acerca de los edificios, cuáles son los edificios que están en riesgo de colapso actualmente. Escuchemos lo que nos dice la actual rectora Tania Rodríguez Mora. Para no generar mucho pánico, el que está en riesgo de colapso es, que además es una pena, que también quiero decirles que estamos haciendo el esfuerzo de recolocarlo en el rango de nuestras responsabilidades. El tema, creo que la palabra clave aquí es haber sido responsable. Es el edificio histórico, que además es bellísimo, de Conde de Regla.
que tiene la universidad bajo su resguardo. Ese es el que está en riesgo inminente de colapso, ¿verdad? Porque además es, pues sí, es la parte, la fachada es la que es del siglo, o sea, es una joya intocada, pero lo otro es básicamente incluso del 19 con muchas reformas y es un edificio precioso. Estamos y lo vamos a contemplar como parte de nuestro patrimonio, va a entrar en el paquete de trabajo de esta administración, porque no puede ser que seamos omisos frente a esas joyas. Lo mismo pasa Talavera. Talavera está en muy buenas condiciones, en términos, muchas mejores buenas condiciones, que es muy importante y los edificios históricos nos tienen que importar porque más también son la cara pública de la universidad. No podemos dar esa cara. Es decir, ese no puede ser un símbolo del descuido. Tenemos que ser capaces de cuidarlo. Entonces, bueno, ese es el que más grave está. El otro que tiene una situación compleja es Casa Libertad. El otro que tiene Alto. Y fue el que actuamos de manera inmediata. El caso de Casa Libertad es muy concreto, debo decirlo, es el edificio que era la cárcel, es un edificio, pues en ese sentido, una mole, ¿no? Lo que tiene es un riesgo en términos de la estructura del subsuelo en esa zona, que comparte con buena parte del territorio de Iztapalapa, y actuamos en cuanto nos dieron el diagnóstico. Empezamos a actuar en una mesa de trabajo otra vez con Secretaría de Obras, la Alcaldía, nosotros para determinar. Y básicamente en este momento involucra una barda perimetral, que es la que se ve más lastimada. Sin embargo, tenemos que ser capaces de determinar con un estudio geológico serio y una lógica de cargas cómo está reaccionando el edificio frente a las grietas y tomar decisiones en función de la infraestructura que hagamos ahí. Por ejemplo, habíamos decidido hacer unos laboratorios que tampoco se habían hecho en años, estábamos en el proceso de hacerlos y ahora estamos pensando que eso se debe recolocar en otra área del plantel lo más lejano a esta zona de afectación de riesgo. Pero eso supone entender, tener un dictamen, tener los seguimientos, hacer los estudios. Pues ahí está la rectora, Tania Rodríguez Mora, la doctora, explicando en qué situación encontró, en este caso, los inmuebles, sobre todo estos de carácter histórico, que en uno de ellos, el caso de la Conde de Regla, este plantel, bueno, pues está sin utilizar porque sí presenta un riesgo no solamente alto de colapso. Entonces, este edificio, bueno, pues está sin utilizar y hay otros que tienen riesgo alto, ella se refirió también a algunos de ellos y que pues ahora para poderse rehabilitar, no nada más es rehabilitarlos, es decir, ordenar una rehabilitación, sino se tienen que hacer estudios que determinen exactamente qué es lo que requiere. Sobre todo, Erika, si me lo permites, porque pues hay edificios que están en zonas de fangosas, edificios que ya tienen mucho tiempo de haber sido construidos y que pues el paso del tiempo los ha dañado de manera severa y se tienen que hacer estudios para ver qué exactamente es lo que necesitan pues para reforzarlos. Así es, como dices, pues hay edificios arquitectónicos que son históricos y joyas arquitectónicas. Creo que aquí sería conveniente que el INAH entrara al paso para también participe en esta evaluación de los estudios y pues además de rescatar los espacios, de llevarlos a un buen restablecimiento, que se conserven pues estas joyas arquitectónicas. Tenemos otro video sobre otros edificios que tienen problemas y es la entrevista con la rectora Tania Rodríguez Mora. Los otros 3 edificios, Centro Histórico, del Valle y San Lorenzo, están en riesgo medio y Cuautepec en riesgo bajo. Cuautepec, felizmente, hay 3 elementos, ustedes lo saben, yo ya me he vuelto, tuve que poner a estudiar eso. Hay 3 básicamente en el nuevo reglamento, 3 elementos, que la construcción sea después o antes del 85, eso te da un puntaje, en la zona y la estructura en sí del edificio. En el caso de San Lorenzo, el tema sí estamos después del 85, pero el problema es el puntaje que da la zona también. Estamos aventajadamente cerca del cerro, pero hay que está en riesgo medio, calificado en medio. Y los otros 3 edificios, los otros 2 edificios, más bien, del Valle y Centro Histórico, ya hablé de Casa Libertad, tienen el tema de estar en una zona de alta sismicidad, con un subsuelo inestable, ya sabemos, y además son construcciones previas al 85, lo que requiere, por mandato de ley,
una revisión en los términos que estaba mandatada desde el 17, que se actualizó en el 19, en el 18 y que no se había atendido. ¿Qué son estos estudios y estas adecuaciones para garantizar que fueran seguros? Es un proceso de términos de garantizar seguridad. No es de un momento a otro y además así lo vamos a tener que vivir porque no vamos a resolver este problema rapidísimo. Vamos a tener que hacer intervenciones, ¿no? ¿Cómo están esos edificios? Tenemos estos, por suerte no estamos a ciegas, tenemos estos dictámenes actualizados al año pasado y lo que sigue ahora es hacer los estudios para determinar exactamente qué tan bien o qué tan mal están, particularmente estos edificios, y hacer el plan de intervención. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que arrojan estos estudios y este plan de intervención. Importante este énfasis que hace la rectora Tania Rodríguez sobre pues los edificios que tienen pues esta diferencia de construcción de antes de 1985. Hay que recordar que en aquella fecha, el 19 de septiembre de ese año, ocurrió un sismo de 8.1 grados que afectó pues miles de estructuras en la Ciudad de México, y hay edificios que se adquirieron que tienen pues una fecha correspondiente o posterior a este terrible sismo de 1985, socio. Pues sí, una situación, como decíamos, complicada, y precisamente a lo que se referirá ahora la rectora es al riesgo de que no se hubieran hecho estos estudios, que no se contaran con estas constancias que obliga la propia normatividad y que así estuvieron operando durante algún tiempo. Veamos. O sea, no saber el estado de la seguridad de los planteles y no asumir que estaban bien por deseo de que estén bien, por supuesto que nos pone en una situación por lo menos de ingenuidad con respecto a la vida y a la suerte, a desear que no tiemble y que realmente estén bien. El tema es que no lo sabemos, ¿no? Es decir, en este momento hay un riesgo medio. Y yo ayer lo hablaba, por ejemplo, con el responsable del instituto. Le decía, bueno, ¿qué se hace con un riesgo medio? Me dice, bueno, un riesgo medio se abre, no se clausuran los edificios, o sea, los puedes usar, ¿no? El tema es que tenemos que saber qué hacer, cómo reforzarlos, cómo volverlos más seguros, para mejorar la situación de la seguridad. Eso, pero no lo sabíamos. Pero además hay edificios que tienen riesgo alto, o uno que tiene... Bueno, lo de Casa Libertad, por ejemplo, además debo decir, ahí durante varios años operó una guardería. Entonces hemos sido súper claros con la alcaldía de que bajo ninguna circunstancia la universidad está en la disposición de que eso siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya no solamente nos hacen cargo de adultos, ¿no? De niños. O sea, en una situación donde nadie había de hecho una condición de verificación de las condiciones de seguridad y de protección civil de esa situación. Entonces, pero ahora se sabe esto. Ahora se sabe. En un tiempo tenían los anteriores la obligación también de tener un dictamen. La ley es la ley desde el 17, por lo menos. Y si no se hizo, eso mismo. El de derrumbe inminente, Conde de Regla, está cerrado, tristemente cerrado, no hay nadie, y hemos hecho una intervención en una convocatoria que se hizo para reforzar básicamente que no se derrumbe. Así de triste la historia, pero bueno, estamos trabajando en un proyecto a ver si nos sale y podemos que eso se salva. Es una joya. Ese nunca ha estado habitado realmente, está vacío y es una tristeza en ese sentido, ¿no? Por ser una joya histórica. Casa Libertad tiene, digamos, la zona donde está el riesgo inminente es la barda perimetral. Nosotros ya hemos hecho el alertamiento tanto a Protección Civil de la ciudad, a Protección Civil de la alcaldía, a la Secretaría de Obras, y estamos en un proyecto integral de reconstrucción de ese espacio. Se tiene que determinar qué se hace con esa barra, porque es un muro gigantesco, y cómo se soluciona arquitectónicamente esa situación. En el caso del plantel y de la guardería, la instrucción de Protección Civil es que no se use. Así se lo hemos compartido también a las autoridades de la alcaldía, hemos tenido ya una mesa de trabajo
porque esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros ¿qué nos toca ahorita? Básicamente Casa Libertad pues está vacío, adentro digamos no tenemos un problema de protección civil porque realmente no hay nadie, y afuera hemos alertado a las autoridades para saber que esa zona está mal. Nosotros pensamos que particularmente la zona exterior de Casa Libertad tenemos la enorme oportunidad, y así lo queremos ver también, para trabajar de manera conjunta con la alcaldía, con la Secretaría de Obras, en función de que toda esa zona tiene que ser rehabilitada por la presencia de la terminal, porque ahí va a terminar el nuevo trolebús elevado. Y que justamente la barda perimetral, que es la que ahorita está más comprometida, se evalúe. Y que también de manera conjunta podamos determinar las mejores soluciones de gestión pues, de la grieta. Es decir, ahí estamos ante un tema de grieta y de reforzamiento estructural. Entonces, Casa Libertad, digamos, por precaución, estaríamos en el escenario, digamos, de esperar con mucha calma, particularmente de esa zona del edificio, a los resultados estructurales. En los otros casos vamos a esperar los resultados, pero digamos ya estarían en el rango de edificios de riesgo medio, con lo cual en este momento tienen un uso mínimo porque realmente las actividades están restringidas, y como hemos advertido iremos resolviendo en la medida que vayamos asignando los corresponsables de seguridad estructural, vayan avanzando los dictámenes y estemos ya en el proceso de insertarnos a garantizar esas seguridades, incluso con sus planes de protección civil. Pues ahí están, Sosimo, las palabras de la rectora Tania Rodríguez Mora, quien comenta que pues se está viendo qué hacer y cómo reforzar estos edificios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Destaca que por años no hubo una revisión y pues lamenta mucho las condiciones en las que se encuentra este edificio histórico denominado Conde de Regla, que es el antiguo Palacio de Conde de Santa María Regla. Hay algunas imágenes en internet que bueno, pues se antoja incluso ir a visitar ese espacio para ver las condiciones en las que se encuentra y también para conocer, pues yo supongo que debe haber al interior debe tener pues avistamientos que pudieron ser hermosos en su época, ¿no? Pues sí, son edificios, como decíamos, históricos, de carácter histórico, que ha dicho la rectora que están en proceso de ser recuperados. Y también hablamos, por supuesto, con el doctor en educación, Hugo Aboites, quien también nos señaló las responsabilidades sobre esta situación. Cuando no se contaba con estas constancias, fue durante su periodo como rector, que estuvo al frente de la UACM. Él sin ambajes ha reconocido que en efecto no se contaban, sin embargo dice que sí había revisiones periódicas sobre cómo se encontraban los edificios, y también señala que una vez que ocurrieron precisamente estos terremotos de 2017, pues su administración ordenó una serie de diagnósticos, de exámenes, en total fueron 5, y en todos ellos se señaló que los inmuebles contaban con la autorización desde el punto de vista de protección civil y de seguridad estructural para que estuvieran operando. Él señala que hay dos primeros ejercicios fueron realizados por la propia UACM, primero a través de su coordinación de obras y conservación y también otro a través de su área de protección civil. Ambas dependencias intrauniversitarias emitieron dictámenes favorables a que se siguieran utilizando los inmuebles. Un tercer examen, una evaluación postsísmica, fue realizado por el propio Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, y también se hizo un dictamen gratuito de seguridad estructural emitido de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública, y que, pues en todos, como decíamos, se señaló que los inmuebles podrían ser ocupados. Una quinta revisión a los edificios de la UACM, entonces después del terremoto del 2017, fue un dictamen de seguridad estructural privado, realizado por el director responsable de obras César Urrutia Sánchez, ingeniero civil certificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y pues señaló que también se revisaron todos los estudios y en todo se concluyó que estaban siendo, que eran susceptibles de ser utilizados sin ningún riesgo para la población. Pero vamos a ver lo que nos dijo el ex rector de la UACM, doctor en educación, Hugo Aboites, en esta primera
en este primer corte de la entrevista, pues nos dice sobre cómo sí había estudios para el edificio que se adquirió en José T. Cuellar para ser sede de la rectoría. Escuchemos. Por lo que se refiere a la seguridad de los edificios, en la página 2 se establece que luego del 19 de septiembre del 2017, que fue el sismo, hay un dictamen estructural de la Coordinación de Obras y Conservación de la UACM, de cada obra, de cada plantel, pues. Un dictamen del Área de Protección Civil de la UACM, una evaluación postsísmica del Instituto para la Seguridad de Construcciones de la Ciudad de México. 4. Un dictamen gratuito de seguridad estructural emitido por la SEP y el Gobierno de la Ciudad de México. Un dictamen de seguridad estructural privado contratado por la UACM con un costo aproximado de 40,000 pesos por cada plantel, realizado por el director de obras, ingeniero civil César Urrutia. O sea, hay 5 procedimientos para el aseguramiento de la estabilidad y seguridad de los edificios posteriores al sismo de septiembre del 2000. Y luego, el 23 de junio del 2020, por ejemplo, la Ciudad de México vivió un sismo de 7.5 grados y no se dice si se hizo o no esa certificación ya fuera de nuestra administración. El sismo, lo que iniciamos fue todos estos procedimientos. ¿No lo tienen que haber hecho previamente? ¿Al sismo? Ajá. ¿Previo al sismo? Sí, que se revisara la estructura de las... Sí, eso se hizo. Bueno, no lo hicimos nosotros, lo hizo el Instituto de Seguridad. A ver, ¿dónde está? El instituto... bueno, hablando nada más de Cuellar. Sí. Estoy hablando de Cuellar, sí. ¿No? El Instituto para la Seguridad de las Construcciones hizo el 18 de abril una evaluación de ese edificio, del de Cuellar, sí. Y encontró que tiene las condiciones de seguridad estructural y servicio, por lo que puede ser ocupado con el uso que se pretende, el cual es de oficina. Eso está en la primera, página. Sí, lo vi, aquí está. Sí. Entonces, en el caso de Cuellar sí se hizo esa evaluación previa, porque era un edificio nuevo y pues sí teníamos que tener la certeza de que no había un gato encerrado por ahí, porque pues, usted remodela y queda muy bonito, claro, y se cae al día siguiente, pues porque como usuarios nos gusta ver lo bonito y no nos gusta ver la obra negra y todo lo que la parte dura de estas cosas, ¿no? Pues ahí están las palabras, Zósimo Camacho, del exrector de la UACM, Hugo Aboites, quien pues habla de estos estudios y dictámenes que se realizaron, pero también en esta entrevista que le hiciste con imágenes de Javier Alvarado, pues reconoce que hubo otros que no se hicieron. Vamos a verlo. Respecto a los demás inmuebles, sí, tienen razón cuando dicen que no obtuvimos un certificado que hay que hacer. Sí, eso no lo... De hecho, pues, no sé, es que prácticamente nadie lo hace, ¿eh? Pero bueno, pero sí, es cierto, se necesita ese certificado, eso es perfectamente necesario. Y bueno, sí, tienen que hacer. Por eso aquí lo que se pregunta por parte de esta compañera es si después del sismo del 23 de junio de 7.5 se hicieron esos, y parece que no. O sea que la administración que estaba en ese momento no hizo estos certificados. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, la cultura, por lo menos en la UACM, de que hay que hacer esto. Pero ya que es un procedimiento obligatorio y necesario, pues sí hay que hacerlo. Sí, no lo teníamos. Lo previo no lo teníamos. Lo que sí teníamos mucho era mucha vigilancia. Yo me acuerdo de haber ido varias veces a Lorenzo Tezonco a ver unas grietas que se estaban presentando en los edificios y valorar si eran o no problemáticos. Entonces, no era descuido. Por ejemplo, en el caso de los edificios de centro histórico, tienen unos gatos para compensar la cuestión de los sismos, y hay que darles mantenimiento. Y eso sí, se los dimos. No sé si en estos 4 años, 3 años, se han seguido dando, pero hay que hacerlo.
No sé, o sea, una cosa es tener los certificados y otra es también la atención que tiene uno que tener como usuario del edificio, dándole el mantenimiento que se requiere. Sí, el abogado general, me acuerdo que un día hasta el coordinador se molestó porque fue una noche y se metió al sótano a ver cómo estaban los... El abogado general no tenía nada que ver con eso, pero bueno, él era así, le daba por cuidar mucho la seguridad, ¿no? También a Cuéllar él iba muy seguido a ver que esto y lo otro. ¿Sí? Lo de Cuéllar es una lástima que no lo hayan continuado, a que hayan decidido nada más echar culpas. Eso no ayuda a construir nada, no ayuda para nada. El rector de la UACM, doctor en educación Hugo Aboites, donde después sí reconoce que no se contaban con estas constancias de seguridad previas a los sismos de 2017 y reconoce también que es algo que debería de, pues sí, de realizarse, de hacerse, porque es parte de esta cultura que se tiene que ir construyendo, pues entre todos. Y en este caso, particularmente en la UACM, de esta cultura de seguridad desde el punto de vista de protección civil también, y que reconoce que en este caso no se hicieron y que sí, posteriormente a el sismo su gestión, su administración inició cinco estudios, 5 dictámenes que avalaban que estaban en condiciones aptas para ser utilizados estos inmuebles. Y a este respecto, pues ya veíamos también las palabras de la doctora Tania Rodríguez Mora, quien señalaba que pues una vez que llegó, empezó a, ordenó una evaluación integral de todos los edificios de la UACM para saber en qué condiciones estructurales se encuentran en los casos en que están en funcionamiento, y también conocer el avance real de las obras en el caso de las inconclusas, un tema que también nosotros hemos dado cuenta aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Sin embargo, también tenemos que señalar que luego de que han pasado ya 2 años, la UACM no tiene aún los dictámenes. La empresa designada para tales trabajos es la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, una asociación civil más conocida por su sigla de AMDROC, y de acuerdo con el contrato, con número UACM, diagonal COC, diagonal AD, diagonal SRO 001-2021, celebrado con la Universidad para la Revisión Estructural detallada de 11 planteles y sedes, inmuebles que forman parte del patrimonio de la UACM. Los trabajos estos dictámenes, estos análisis, debieron haberse entregado el 15 de febrero pasado. Hasta la fecha, la institución no ha recibido las evaluaciones a pesar de los meses ya de retraso, y sin embargo, la propia Contraloría General no ha iniciado sanción alguna contra AMDROC, como reconoce mediante el oficio UACM diagonal CG diagonal 145-2022, emitido como respuesta a una solicitud de información que presentó un ciudadano el 30 de mayo pasado. Entonces, pues de manera desafortunada todavía no se tienen los dictámenes completos de en qué situación se encuentran los edificios, porque ya AMDROC se ha tardado pues algunos meses en entregar lo que acordó con la propia UACM. Y bueno, en esta investigación, Sosimo, también muestras un comunicado que se llevó y que se dio a la comunidad universitaria pues sí, con relación a este tema, en donde se anuncia que en seguimiento al comunicado emitido por la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria el 8 de agosto de 2019 y publicado en la página web de la UACM, informando que nuestra institución se vio beneficiada por la Secretaría de Cultura Federal con un monto de 22 millones de pesos para la primera fase de la restauración de los inmuebles Centro Cultural Casa Talavera en Talavera número 20, esquina República El Salvador, y el edificio del Conde de Regla en República del Salvador número 59, catalogados como monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Informamos que derivado de los trabajos conjuntos entre la UACM y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, se acordó para dar inicio a los trabajos de restauración. El Centro Cultural Casa Talavera se desocupará a más tardar el 8 de octubre del presente, con el propósito de garantizar la seguridad de la comunidad interna y externa. Agradecemos a todos los integrantes la
de la comunidad la comprensión y colaboración para llevar a cabo este proceso de restauración. Estamos seguros de que será en beneficio del patrimonio cultural de nuestra casa de estudios y de nuestra ciudad. Esto firmado por el arquitecto Rubén Camacho Flores, coordinador de obras y conservación, la especialista Marisa Reyes Godínez, coordinadora de difusión cultural y extensión universitaria, y la maestra Aida Patricia Arenas Chiang, encargada del despacho de la Secretaría General Social. Pues sí, son parte de esta, decíamos, de estos trabajos, en algún caso precisamente de mantenimiento, y también con respecto en específico de aquellos que son dictámenes para saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer, y que es a lo que ya se refería la propia doctora Tania Rodríguez. También por medio de Transparencia Ciudadano pidió esta correspondencia entre la propia rectora y esta asociación, la AMDROC, de la cual esto es público, se encuentra precisamente en la página de Transparencia de la Ciudad de México, y que de acuerdo con esta correspondencia sostenida ante la AMDROC y la Rectoría de la UACM en 2021, se observa que la asociación civil ya había empezado a trabajar en las evaluaciones antes de que se le asignara el contrato. Los intercambios epistolares ocurrieron entre el 19 de junio y el 28 de octubre de 2021, y se observa que la universidad designó a esta asociación para que realizara los peritajes, luego de que asistiera a trabajos que realizó en su momento el Instituto de Seguridad para las Construcciones. Las autoridades de la UACM han argumentado que se obvió la licitación y se adjudicó de manera directa a la AMDROC ante la premura de contar con dictámenes antes de que regresaran las actividades presenciales, tanto alumnos como profesores, investigadores, trabajadores y autoridades, luego de esta pandemia que pues nos tuvo a muchos trabajando, o a mucha gente la tuvo trabajando precisamente de manera remota. Y lo cierto es que hasta la fecha, a pesar de que se argumentó de que los trabajos se tenían que hacer de manera rápida, hasta la fecha la AMDROC no ha entregado los estudios que la UACM le contrató, y sigue sin conocerse el estado físico total, claro pues, de los inmuebles en uso y el avance físico de las obras que se encuentran inconclusas. Y decíamos también, hasta la fecha tampoco la UACM ha iniciado algún tipo de proceso, de procedimiento en contra de esta AMDROC, una vez que ya ha incumplido el contrato y ya debió de haber entregado los dictámenes de cómo se encuentran los edificios.